Muy buenas, hoy les voy a enseñar a hacer un diseño bastante especial y vamos a hacerlo con múltiplos de 7 más que todo, porque esta figura exactamente tiene que tener 42 hilos para que pueda salir el trabajo, si no, no sale. Dentro de lo que se hace múltiplos completamente vamos a hacer unos dibujos alrededor y al mismo tiempo agregar color y también agregar la figura. Entonces este hilo que tengo aquí, que va a agregar el color completamente, tiene más o menos unos 2 metros y medio, y voy a agregar otro hilo de 1,50 m, que es el color que lo voy a ayudar a poner directamente, que lo pongo aquí en medio, lo agrego de esta manera sobre el hilo y lo cierro ahí directamente. Ok, entonces vamos a tejer alrededor de la figura con el color que es de 3 metros. Ok, o 2,5 m, 3 metros, dependiendo de la cantidad de hilos que ustedes tengan. Yo tengo 42, si es más largo se usa hilo más largo. Entonces, ok, aquí dentro de esta base lo primordial es esto. Yo agrego mi hilo ahí y yo comienzo a tejer alrededor de esto, en el medio exactamente donde yo quiero empezar. Yo comienzo a tejer alrededor de todo esto, la figura. Ok, entonces yo voy a usar la técnica de tejer con la guía, pero con el nudo al revés. Entonces yo agarraría los dos dedos con el hilo largo y paso de en medio la guía. Ok, los dos dedos paso en medio la guía. Cuando ya tengo como ya tienes la práctica o se mantiene la práctica constante de esto, simplemente se puede hacer con un solo dedo igual, ¿no? Eso solamente es práctica. Ok, es mantener siempre la guía en su misma posición, pero hay que tener en cuenta que no tirar mucho, pero que si no se nota el hilo que va dentro como base que del anterior tejido. Ok, entonces yo voy manteniendo la precisión ahí directamente. Entonces voy a acomodar esto, que no quiero que se note la base del otro color. Listo, voy acomodando ahí. Entonces ahí sigo tejiendo 7 hilos, por eso son múltiplos de 7 totalmente. Ok, 2, 4, 5, 6, 7. Ok, listo, acá tengo 7, 2, 4, 6, 7. Entonces aquí agrego otro color de hilo más, que serían otros hilos que serían más cortos, que corté completamente a 30 centímetros. Ok, entonces yo voy aquí dando la vuelta, otra vez 7. Sigo dando la vuelta completamente de la misma manera, nada más. Cada 7 lo divido. Esa sería mi base principal. Cada 7 hilos divido. Ok, es lo único diferente. Cada 7 hilos agrego un color. Ok, voy acomodando bien mis hilos, voy tejiendo pegado a la guía, alrededor, directamente. Entonces así voy avanzando. Ok, 2, 4, 5, 6 y 7. Listo. Otra vez aquí. Agrego uno más. Listo. Aquí tejo otra vez. 1, 2, 3,
5, 6, 7. Con esto aquí tengo 7, ok. Ok, listo. Ahora vamos al otro lado, vamos a completar la misma secuencia. Vamos a hacer la misma secuencia de tejer cada 7. Entonces en esta parte continuamos. De aquí damos la vuelta completa otra vez, pero con mucho cuidado de contabilizar bien los hilos y verificar siempre los hilos donde estamos tejiendo. La técnica entonces es la misma, solamente que es con la mano contraria, ¿no? Entonces pongo los dos dedos y doy la vuelta con el hilo que teje de esta manera. Entonces voy haciendo la misma secuencia directamente y lo voy cerrando ahí. No pierdo simplemente más que el orden, es darle el orden necesario. Y aquí ya tenemos más o menos la secuencia que vamos buscando, ¿no? Que es lo más importante, porque estamos nosotros tratando de poner los hilos en una posición para que se mantengan. Y la técnica es la misma. Una vez que ya, miren, una vez que ya tienen la práctica, y esto ya es automático con los dedos, ¿no? Pongo otro hilo más. Se sigo girando. Y ahí lo voy dando. Giro. Y agrego otro hilo más. Listo. Y sigo dando solamente la misma consistencia en la figura. Esta es la base es el inicio completo, no es la base del orden. Una vez que tenemos este orden, ya lo demás ya es repetitivo y también solamente se continúa formando la figura, pero hay que aumentar porque la figura que quiero hacer tiene un patrón, un ciclo de continuidad. Entonces ese es el orden que se tiene que cuidar siempre, ¿no? Entonces no es simplemente tejerlo y ya hacerle la figura. Se puede hacer muchas figuras con estas, o sea, con estas técnicas se puede hacer muchas figuras. La cuestión está en el orden más que todo. Entonces si nosotros le damos ese orden necesario, miren, y aquí yo voy a cerrar agregando, pero hay que tener mucho cuidado con el orden, que es lo más importante. Aquí todos tenemos múltiplos de 7, entonces aquí 2, 4, 6, 7, todos tienen 7, la misma cantidad, todos, ¿ok? Entonces, no importa el tamaño de la piedra, lo que importa es la cantidad. Si tienen que ser múltiplos de 7 exactamente. Puede salir con múltiplos de 5 también, pero más bonito es con 7 por el tamaño más que todo que hace la forma y la figura. Entonces miren, ahora yo cruzo la doble guía aquí, lo cruzo, lo hago de esta forma. Ok. Cruzo los dos, agrego uno más y cierro ahí. Una vez que cierro ahí, esto siempre a la medida de los dos tamaños, miren, cierro aquí y pego directamente al centro, ¿no? Bien ajustado, bien cuidado, ¿ok? Hago una vez más y cruzo otra vez, ¿ok? Tejiendo doble, 1, 2, sobre las dos guías otra vez para abrir la secuencia y aquí otra vez, ok. Ahora este de aquí tengo que cerrarlo, uno de cada lado, ok. Miren, ahí
Ahí me cruzó y ya me cerró la figura directamente en medio. Ok, ahora el siguiente hilo, que vendría a ser el marrón ahora, pero tengo que tener cuidado que esto no se me cruce tampoco, porque si se me cruza ya se voltea el tejido. Entonces miren, aquí dejo este primero normal, el marrón. Ahora el azul le pinta encima del marrón. Solamente el primero nomás, el marrón teje. Ahora el azul continúa pintando aquí, haciendo la misma secuencia anterior, en línea paralela. Se podría decir en vertical. Ok, aquí igual, sigo en vertical. 5. El sexto de aquí lo teje el marrón sobre el azul y tejen los dos verdes normales. Ahora tejo el marrón. Ok, el marrón teje sobre el azul en esta secuencia. Ok, ahora sigo la secuencia. Ahora serían 6 con azul, no, 5 con azul. Miren, ahí voy siguiendo la secuencia. Entonces esta técnica, como les digo, yo lo tengo practicada, ya lo manejo tranquilamente y no tengo problema en hacerla. Simplemente es en que ustedes lo practiquen, porque así se puede hacer mucho más fácil. Miren, ahora el marrón tapa. Ahora tapa también los verdes. Y ya tapa el siguiente marrón también. Y ahora llevo el azul, tapa 5 líneas en vertical. Es el juego del orden que es lo más bonito de este dibujo, porque es lo que se hace que tú saques una figura simplemente con orden de colores. Y no hay mucha diferencia en tejer alrededor, se puede tejer lo que uno quiere sin ningún problema. Yo le podría decir que se pueden hacer muchos dibujos alrededor de las piedras sin ningún problema. Ok, listo, miren. Aquí ahora tejo. Esto tendría que tejerlo en horizontal los 4. Entonces ahora les voy a mostrar completamente cuál es la diferencia. Si tejo en vertical los 4, no, en horizontal los 4, se va a ver grueso, pero hay que tener un punto, hay que saberlo cómo hacer. Esa es la diferencia. Ahora vamos a completar el otro lado, porque si se sube un lado, se sube a la izquierda y sube a la derecha también al mismo tiempo, porque si no, no se puede hacer no se puede hacer dando vueltas. Se pudiera hacer, pero pierde la secuencia del orden más que todo. Esa es la diferencia. Entonces prefiero dándolo partiendo del medio, sacando siempre sus lados. Así se comparte bien la distribución y todo se hace mejor. Entonces ahí vamos cuidando esos detalles. Aquí ahora el azul taparía en forma vertical. Entonces cada uno va dando su forma necesaria en este tipo de trabajo. Todos van teniendo
una parte importante del trabajo es mantener el orden del color, que simplemente no es agregar por agregar en cualquier lugar también. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos con múltiplos, el dibujo no sale como quiero, el dibujo cambiaría. Entonces es eso lo que siempre yo cuido, el orden, para que se salga el dibujo, se mantenga una figura exacta. Entonces eso es lo que quiero que ustedes también lo tengan. Entonces ahora otra vez vuelvo al vertical. Listo, y aquí voy a horizontal. Este marrón, dos verdes y otro marrón más. Listo. Entonces otra vez aquí. Listo. Aquí también. Listo, voy subiendo más. Entonces, como les decía, si yo cruzo aquí ahora mismo el horizontal entre los cuatro al mismo nivel, eso nos va a ver. Vamos a hacerlo así. Miren, cruzo el horizontal aquí, 1 normal, 2, el otro lo hago al normal, los verdes cruzando los dos azules, teje uno sobre otro. Ok, 1, 2 y el otro lado igual. A ver, la pregunta es: ¿abriendo, agregando o simplemente sin agregar? Aquí viene el detalle de que si tengo que agregar otro verde más aquí o en la siguiente línea, porque si agrego aquí directamente en esta línea que viene, aquí no, en la siguiente, entonces en esta línea que viene o en la siguiente. A ver, me faltarían 1, 2, entonces serían verde en esta línea que viene ahora mismo. Entonces volvería a repetir otra vez el mismo patrón, tejiendo, cruzando las guías. Otra vez cruzo 1, 2, agrego otro hilo de casi 1,50 m, ahí en medio, y ahora tejo el otro lado. Después voy a explicar por qué la lógica de estar agregando los hilos en cada cierta etapa, porque los círculos van creciendo. Al ir creciendo los círculos de los costados, fuerza al dibujo aumentar. ¿Por qué? Porque el espacio no es el mismo. Cada distancia el círculo se va haciendo más grande, entonces se va separando más los hilos. Entonces yo no quiero que se me separen los dibujos, yo quiero que los dibujos más bien vayan integrándose completamente. Entonces aquí miren, tejo en horizontal 1 y el siguiente, y aquí tejo este más. Ahora en vertical tejo los 3 siguientes y el dibujo se está manteniendo, lo cual sería el mismo nada más. Listo. Ahora tejo en horizontal todos los demás.
son 3 porque ya iría ya a pasar en horizontal, mi dibujo quedaría como yo quiero. Más o menos yo voy siguiendo mi orden. Y aquí miren, dejo el verde y agrego un nuevo verde ahí. Es lo que les estaba explicando. Entonces esto me va, el hilo mismo me va diciendo dónde tengo que agregar, porque si se dan cuenta ahorita los dos verdes están bien separados, lo cual eso ya me dice exactamente dónde tengo que ir poniendo. Pudiera ponerle otro color, pero quiero mantener la figura con el hilo agregado para que ustedes puedan ver la diferencia. Ok, agrego en el mismo lugar. Ya cuando ustedes tengan su diseño todo, pueden hacerlo como ustedes quieran. La cuestión está el orden primero que aprendan. Una vez que aprendan el orden ya pueden transformar a lo que ustedes quieran. O sea, todo esto es manejable, se puede hacer a cualquier forma sin ningún problema. Entonces aquí es lo mismo, voy cerrando. Entonces aquí yo sigo con los mismos detalles y otra vez cambio, otra vez hago el cambio a horizontal. Agrego, mido mi distancia, que sean iguales, listo, cierro, y aquí también, listo, sigo subiendo, dos horizontal, y ustedes están viendo cómo se va dibujando automáticamente la figura. Entonces tengo dos horizontal y ahora paso a vertical. Entonces la idea es eso, mantener la secuencia completamente y el orden, de ir dibujando cada momento y de ir sacando los hilos cada momento al espacio necesario, que es lo que más importa en este dibujo, porque sin eso no se puede hacer la figura. Cuidar el espacio, porque si no se hundiría todo. Se iría cerrando. Si no agregamos, esto sería cerrando. Cierra, cierra, cierra. Se cerraría como un cono. Entonces eso es lo que no queremos que pase, ¿no? Ahora entramos a vertical. No, horizontal. Y aquí también horizontal. El verde. Ahora viene la cosa. Que cuando crucemos esto, necesitamos cruzar agregando también. Entonces vamos a hacer el otro lado para completar y llegar hasta ahí. O sea, calcular la secuencia de figuras cuando se quiere hacer con dibujo en círculo cerrado como estamos haciendo ahora, siempre hay que agregar. Siempre. Porque es un círculo cerrado y o sea, no cubrimos la distancia con el hilo que empezamos. Siempre va a ir creciendo. Esa es la diferencia. Es lo más importante. Siempre hay que agregar. Por eso cuando se hacen los espirales también siempre hay que agregar, porque no se puede hacer un espiral sin agregar, aunque se puede hacer con dos líneas, pero hay que cubrir los espacios con nudos, que esa es la diferencia. Listo, aquí estamos, faltarían dos líneas más y acabamos. Entonces faltaría la línea que hace el 1 y después la línea de cierre total. Aquí agregamos, listo, y aquí cerramos igual. No es tan difícil, solamente es encontrar el orden de la cantidad que tienes en una piedra. O sea, si tienes, por ejemplo, yo tengo aquí 42, si tienes 40
puedes agregarle 2 hilos, pero si tienes 38 hasta 30, hasta 38 por ejemplo, puedes agregarle dos, dos guías en cada extremo, digamos en los medios, así para que se dividan exactamente. 4 también puedes agregar, pero la cuestión está en que trates de que ya tienes un espacio calculado con hilos. Es mejor simplemente trabajar con la base. Si hay que rellenar, se puede rellenar hasta 4 máximo para completar la cantidad, pero más de eso creo que sería demasiado porque apretarías mucho los hilos, y eso cuando vas tejiendo los nudos se va a ir notando directamente, ¿no? Pero cuando necesitas agregar solamente para completar la cantidad, y si te da exacto, perfecto, entonces solamente trabajas directamente nada más con múltiplos de 7. Siempre busquen los múltiplos, no importa la cantidad, solo importa que sea múltiplo de 7. Pueden ser 7 por 6 en este caso que tenemos, o 7 por 5 también puede ser, o 7 por 8, dependiendo, o sea, dependiendo de tu piedra, el tamaño de tu piedra, ¿no? Entre el redondo es más grande, la circunferencia va a ser mucho más amplia, ¿no? Bueno, aquí ustedes ya van viendo cómo va saliendo, y faltaría solamente 2 vueltas. Aquí ya vamos en horizontal otra vez, aquí otra vez, entra ahí, aquí cruzamos, tejemos esto normal, este también tejemos normal, y agregamos aquí cruzando las dos guías, miren, tac tac, aquí cruzo, cierro, vuelvo a cruzar otra vez, cruzo otra vez, cierro, tejo 4 nudos, y sería la vuelta de cierre de colores del azul. Ya de ahí ya no se toca más el azul, porque completamente ya sería para simplemente darle el acabado. Entonces, a ver, listo, ahí está, miren. Ahora seguimos con el azul, sale en horizontal el verde, el otro verde, ahora sale en horizontal este de aquí, marrón, 3 marrones ahora. Listo, aquí ya está saliendo nuestra figura, y ustedes pueden ver la diferencia, ¿no? Miren, aquí queda uno y se va formando los triangulitos exactos como figura. Y aquí otra vez pasamos a horizontal, ahora todo va en horizontal hasta llegar miren, ahora todo esto va en horizontal, todos, solamente tejería uno con aquí, todos van en horizontal ahora mismo. Ajá, aquí me olvidé agregar, eso es lo que les decía, tengan cuidado si se olvidan. No es difícil, no es difícil, lo bueno que no es difícil. Aquí me olvidé agregar, miren, ahí en medio de los verdes, listo, saqué el otro verde y lo pongo ahí, listo, acomodo bien, distribuyo bien ambos lados, listo, miren, ya agregué. En los demás, no me olvido en los demás, solamente en ese me he olvidado agregar. Listo, ya lo puse. Entonces ajusto bien aquí, ajusto bien aquí, ajusto bien aquí, listo. Miren, ahí va saliendo, aquí tengo que llenar normal,
esa es la diferencia, solamente cuidar el orden y el margen del orden, que es lo más difícil. Aquí seguimos los marrones. Ahora seguimos aquí el último, la última vuelta. Aquí seguimos igual. Ahora otra vez pasamos a los marrones. Y ya tendríamos el círculo cerrado completamente. Si se dan cuenta, todo quedó bien. El dibujo quedó exacto, los colores quedan precisos. Solamente, como les repito otra vez, mantener el orden es lo más difícil, pero con cuidado. Con cuidado sale todo. Listo, aquí ya lo tenemos. Y aquí hacemos esto directamente. Listo, y aquí cerramos. Listo, señores. Esto sería toda la base principal de hacer el dibujo este. Aquí voy a cerrarlo. A ver, voy a cerrar este verde. Ya tendría que esperar a hacer toda la otra vuelta del otro. Y haríamos la vuelta completa. Y si se dan cuenta, de un cuadrado está pasando a un semirrombo. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en forma lineal, el dibujo nos está haciendo eso automáticamente. Tiene líneas semirrectas aquí, pero el dibujo está exacto. A ver, esto sería... A ver, está aquí. ¿Qué pasó? Está aquí. Listo. Listo. Aquí cerramos. Normal. Aquí damos la vuelta así. Y aquí también. Completamos la vuelta. Estamos siguiendo simplemente el patrón de cerrar la figura y darle el espacio necesario nada más. Ok, ya vamos yendo a lo necesario, simplemente ya cerrar completamente. Lo cual solamente cerrar esto y después nos faltaría la última vuelta ya para que quede el dibujo bien definido. Aquí ya tenemos la figura de esto, ya está definida totalmente. Me falta solamente cerrar la última vuelta. Ya tendríamos todo completamente hecho. Listo. Eso todos van en horizontal hasta completar. Completar la vuelta final. Miren, ya está todo cerrado. Aquí ya está completando la figura. Y listo. Aquí tenemos esto cerrado. También cerrado aquí.
Cerramos ahí. Listo. Ahora viene solamente la vuelta final y se acabó todo el trabajo. Entonces ya ustedes ven cómo se puede hacer cualquier patrón, cualquier dibujo, pero como siempre les digo, hay que agregar hilos. Si no agregamos hilos, no nos sale cuando es un círculo. En un ovalado puede salir mucho más cosas, por lo mismo que hay una parte semi recta, porque no hay que rellenar mucho. Pero en un círculo siempre es obligatorio agregar hilos. ¿Por qué? Por la forma del tejido que se hace completamente. Si no, no se pudiera hacer nada. ¿Ok? Es obligatorio en el círculo. Ok. Cruzamos. Y aquí volvemos a cruzar. Una vez más. Y aquí todo en forma horizontal. Bien pegado, bien ajustado. Y directamente a cerrar. Vamos por ello. Listo. Aquí ya está ya todo bien definido. Vamos a hacer la parte final. Listo. Queda solamente que tejer directamente, como les decía. Ya no se pierde más que todo el dibujo, es mantener solamente el orden. Ya el dibujo está definido. Ya lo tienen completamente bien preparado. Se puede hacer de diferentes formas, o sea, puedes dar orden de color, puedes dar orden de dibujo también, porque los dibujos también se pueden cambiar, o sea, no es este dibujo lo único que se hacen muchos dibujos. Yo para esta forma puedo dibujar de cualquier manera, o sea, es poner varios colores y dar el dibujo que uno quiere, porque no cambia en sí, es solamente es dar el espacio y el dibujo sale. Ordenarnos qué dibujo queremos hacer y ya se puede practicar con cualquier dibujo sin ningún problema. Muchas veces me preguntan a mí cuál es la diferencia para hacer esto en otro, y digo nada, porque simplemente es el orden de los hilos nada más. Una vez que tienes orden con los hilos, de ahí cualquier dibujo ya te puede salir. Bueno, si quieres hacer algo que es bastante específico, también la cuestión está calcular y pensar la posición de los hilos nada más, porque todo tiene que ver con orden. Creo que hasta el día de hoy no he tenido límite en pensar qué dibujo no se puede. Más bien, siempre busco la fórmula de cómo se pudiera hacer. Esa es la diferencia. Y es lo que más a mí me gusta, que sale todo. Listo. Aquí ya, bueno, lo dejo ahí para cerrarlo, lo cual ya sería el final. Vamos al otro lado, completamos, vamos directamente, todo es en horizontal. Creo que solamente hay que calcular bien la distancia de los hilos, la forma, los colores. De ahí nada, solamente seguir el patrón. Bueno, si la piedra es más grande, también el hilo que teje los dibujos esto alrededor, el hilo es más largo, ¿ah? No es que no es simplemente que, porque después me dicen o me están preguntando por qué no me da en mi piedra, porque si pones la medida que yo tengo o la cantidad de hilos que yo tengo, de hecho que tiene que ser mucho más largo, porque si son más de 70 hilos, casi el doble, también sería el doble del metraje de lo que se trabaja, ¿no? Entonces es el error de muchas personas que no se dan cuenta de esos detalles. Es por eso que siempre trato de explicar lo máximo posible para poder hacer una forma o figura
En eso es lo que toma mucho más tiempo, ¿no? A ver, este patrón, este tipo de trabajo lo llevo haciendo, o lo he hecho la última vez hace muchos años, muchos, máximo 12, 13 años atrás, pero lo retomo para hacerlo más que todo para mostrarles las formas y la cantidad de figuras que se pueden hacer. Entonces a partir de aquí ya puedes tener más idea de cómo puedes dibujar alrededor de la piedra sin perder los hilos, ¿no? Todos los hilos funcionan siempre, o todos los hilos pueden trabajar. Entonces aquí estamos en las últimas líneas y vamos viendo cómo va quedando todo nuestro patrón ya. Entonces, orden es lo más importante, nada más. Y aquí yo sigo con esto, vamos a cerrarlo bien. Y dentro de esto también se puede hacer muchas cosas más, porque a veces uno se limita en hacer solamente alrededor. Entonces lo que aquí podemos hacer, a ver, vamos a acomodar esto un poco la luz. Lo que aquí ya cerramos es hacemos los costados. Aquí también son los costados y cerramos el medio, lo cual ya sería la parte final de todo ese diseño. Aquí uno, del otro lado, cruzando las guías. Listo, ya tenemos cerrado todo nuestro trabajo. Y de aquí lo que queramos hacer alrededor, podemos ponerle bolitas, podemos ponerle figuras, podemos hacer todo lo que queramos. Eso sería todo para cerrar el dibujo este, que completamente ya cada uno haría como lo prepararía después en cada detalle y cada cosa. Entonces de aquí para arriba ya se hace otro tipo de diseño, como uno quiera, ¿no? Entonces lo especial de esto, como les decía, se puede hacer con muchas cosas más. Por ejemplo, este tiene una espiral detrás, ok. Se puede hacer con el engarce normal, eso depende de cada uno con cómo lo quiera trabajar. Entonces con cualquier tipo de engarce se puede trabajar esta figura. Esto sería todo por hoy, cuídense mucho, hasta la próxima.